Cuando pensamos en secretos gubernamentales y misterios extraterrestres, el Área 51 suele ser el primer nombre que surge. Esta base secreta en Nevada ha alimentado el folclore ovni durante décadas. Pero, ¿y si el verdadero epicentro de la conspiración no estuviera en Nevada, sino bajo el remoto norte de Nuevo México? Allí se encuentra Dulce, un pueblo tranquilo, hogar de la nación Apache Jicarilla, pero bajo tierra la leyenda habla de una base secreta aún más aterradora. Se dice que la base Dulce es un complejo subterráneo donde se realizan experimentos genéticos indescriptibles. ¿Y si el mayor secreto no está en el cielo, sino bajo nuestros pies? La base Dulce existe en susurros, documentos filtrados y testimonios de denunciantes. ¿Podría este mito ocultar un núcleo de verdad? Prepárate para descender a la leyenda de la base Dulce, donde la realidad y la conspiración se entrelazan. Nuestro viaje hacia este abismo oscuro comienza a finales de la década de los 70 en Albuquerque, Nuevo México. Todo empieza con un hombre llamado Paul Bennewitz. Él no era un teórico de la conspiración ni un cazador de ovnis en el sentido tradicional. Bennewitz era un físico brillante y propietario de una empresa llamada Thunder Scientific, que suministraba equipos de prueba de temperatura y humedad al ejército. Era un hombre de ciencia, anclado en los datos y la observación. Su casa tenía vista al área de almacenamiento de armas de Manzano y a la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, un centro de investigación y desarrollo militar de alto secreto. Desde ese lugar, su vida y la leyenda de Dulce cambiarían para siempre por lo que empezó a ver en el cielo. Bennewitz comenzó a observar luces extrañas, no identificadas, realizando maniobras imposibles sobre el espacio aéreo restringido de la base militar. Como científico, no se conformó con mirar, quería entender. Empezó a filmar estos objetos y, lo que es más importante, construyó sofisticados equipos de recepción de radio para intentar interceptar cualquier señal que pudieran estar emitiendo. Para su asombro, comenzó a captar un flujo constante de señales electromagnéticas de baja frecuencia. Creía que esas señales no eran ruido aleatorio, sino comunicaciones estructuradas, un lenguaje. Estaba convencido de que estaba escuchando una conversación entre naves alienígenas y una instalación oculta en la Tierra. Su primera conclusión fue que una potencia extranjera podría estar probando tecnología avanzada sobre Kirtland. Informó diligentemente de sus hallazgos a los oficiales de la base, compartiendo sus películas y datos. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más se convencía de que la fuente no era de ninguna nación humana. Los complejos paquetes de datos y los extraños tonos lo llevaron a una conclusión aún más extraordinaria. Estaba monitoreando las comunicaciones de extraterrestres. Creía haber descubierto una base alienígena activa ubicada cerca de la Mesa Archuleta, un sitio sagrado para la nación Apache Jicarilla, justo a las afueras del pueblo de Dulce. Su meticuloso trabajo había abierto una puerta a una realidad para la que no estaba preparado. Este fue el origen de toda la teoría de la base Dulce. Todo comenzó con un hombre, su curiosidad científica y sus equipos electrónicos. Paul Bennewitz no buscaba fama ni crear un mito. Era un científico tratando de entender datos anómalos. Creía que había tropezado con el mayor secreto de la historia humana, que no estábamos solos, y que una inteligencia no humana operaba justo bajo las narices del ejército estadounidense. Su descubrimiento, sin embargo, no le trajo reconocimiento. Más bien, fue el primer paso en un camino que lo llevaría a un mundo oscuro de paranoia, vigilancia gubernamental y una historia aterradora que, hasta hoy, sigue persiguiéndonos. Esta conexión transformó la teoría de Dulce de una historia sobre una base oculta de comunicación alienígena en algo mucho más siniestro. Ahora era una narrativa de seres alienígenas operando activamente en nuestro planeta, tomando lo que querían de nuestro ecosistema para sus propios fines oscuros. Bennewitz teorizó que la base alienígena que sospechaba estaba oculta bajo la Mesa Archuleta
era el laboratorio central para estas horribles actividades. El ganado mutilado era la materia prima para experimentos de pesadilla que se realizaban en las profundidades subterráneas, lejos de miradas indiscretas. ¿Era esto solo un salto lógico hecho por un hombre que caía en la paranoia, o realmente había conectado los puntos hacia una verdad aterradora? A medida que Paul Bennewitz profundizaba en el misterio, su teoría evolucionó hacia algo aún más complejo y perturbador. Ya no creía que los alienígenas operaran solos. ¿Cómo podría existir una operación tan masiva y oculta sin el conocimiento o incluso la cooperación del gobierno de los Estados Unidos? Esto lo llevó a una conclusión realmente impactante. Existía un pacto secreto. Bennewitz postuló que, a mediados del siglo XX, una facción dentro del gobierno estadounidense había firmado un tratado con esta raza alienígena, a menudo referida en la tradición como los grises. Este acuerdo, según él, era un intercambio de consecuencias inimaginables. De acuerdo con la teoría que surgió de las ideas iniciales de Bennewitz, el gobierno permitió a los alienígenas construir una base bajo la Mesa Archuleta. A cambio de este terreno subterráneo y el acceso a un número limitado de sujetos humanos y animales para sus experimentos genéticos, los alienígenas proporcionarían al gobierno tecnología increíblemente avanzada. Esta tecnología supuestamente incluía cosas como propulsión antigravedad, armas de energía y técnicas de control mental. Era un trato con el diablo, un pacto fáustico hecho en las sombras de la Guerra Fría, intercambiando parte de nuestra humanidad por una ventaja tecnológica sobre nuestros adversarios globales. La base Dulce, entonces, no era simplemente un puesto avanzado alienígena, era un laboratorio conjunto de biogenética. Allí, científicos humanos y personal militar supuestamente trabajaban codo a codo con los grises. Las historias describen experimentos horribles que ocurrían en los niveles más profundos de la base. Estos experimentos incluían, según los relatos, la creación de híbridos humano-animal, intentos de formar una nueva raza esclava, programas de control psicológico y mental, e incluso manipulación atómica para crear nuevas formas de vida. Las abducciones humanas que tantas personas han reportado a lo largo de los años eran, en este contexto, parte del programa. Personas llevadas a la base para ser examinadas, implantadas o algo peor. Esta idea de un tratado secreto es uno de los elementos más persistentes y poderosos de la mitología ovni. Ofrece una explicación escalofriante para la política oficial de negación y secreto del gobierno sobre el tema. Si tal pacto existiera, su revelación causaría pánico global y un colapso total de la confianza en todas las instituciones de poder. ¿Están nuestros líderes colaborando en secreto con una inteligencia no humana que nos ve como poco más que animales de laboratorio? Es un pensamiento aterrador. ¿Podría este ser el secreto definitivo que los gobiernos del mundo están tan desesperados por mantener oculto al público? A medida que Paul Bennewitz se volvió más vocal sobre sus hallazgos, atrajo la atención de personas realmente poderosas. Él mantenía un contacto regular con funcionarios de la base aérea Kirtland, proporcionando sus grabaciones y sus teorías, que cada vez eran más elaboradas, sobre la supuesta base alienígena en Dulce. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado, adentrándose en un mundo sombrío de contrainteligencia y operaciones psicológicas. Según varios investigadores que analizaron el caso posteriormente, en vez de simplemente ignorar a Bennewitz, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, o AFOSI, pudo haber visto una oportunidad. Tal vez decidieron alimentar activamente su paranoia con información cuidadosamente diseñada para desinformar. ¿Por qué harían algo así? Bueno, una teoría sugiere que Bennewitz, con su avanzado equipo de monitoreo, accidentalmente se topó con proyectos militares ultrasecretos de los Estados Unidos. Es posible que estuviera interceptando comunicaciones relacionadas con aviones furtivos, drones o armas experimentales que se probaban en Kirtland. Para proteger estos secretos y desacreditarlo al mismo tiempo, se alega que la AFOSI
comenzó a suministrarle información falsa que confirmaba y amplificaba sus teorías más extravagantes sobre extraterrestres. Le habrían dado supuestas pruebas, lo orientaron hacia datos sin sentido y, de manera sutil, fomentaron su creencia en una enorme conspiración alienígena. En esencia, convirtieron su propia investigación en su contra. Esta supuesta campaña de desinformación fue ejecutada con gran destreza. Los agentes, según se informa, le decían cosas como: «No podemos confirmar oficialmente lo que has encontrado, Paul, pero estás muy cerca de la verdad». Incluso pudieron haberle proporcionado jerga técnica inventada o señalarle patrones en la estática que sabían que no significaban nada, todo para mantenerlo persiguiendo la historia alienígena en vez de los secretos militares reales. Esta manipulación psicológica tuvo un costo muy alto para Bennewitz. Su obsesión con la amenaza alienígena se volvió abrumadora. Gastó su fortuna en equipos, reforzó su casa contra ataques extraterrestres y sufrió de paranoia extrema y agotamiento mental. Finalmente, toda esta presión constante lo llevó a una crisis trágica. A mediados de los años 80, Paul Bennewitz fue internado por un tiempo, sufriendo de paranoia delirante severa. Su familia reportó que estaba convencido de que los alienígenas le inyectaban químicos a través de las paredes de su casa. Es un final desgarrador para el hombre que inició todo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿fue Bennewitz realmente víctima de una sofisticada campaña de desinformación gubernamental diseñada para proteger secretos militares? ¿O simplemente cayó víctima de su propia obsesión, siendo las acciones de la Fuerza Aérea un intento equivocado de manejar a un civil que se estaba acercando demasiado? De cualquier manera, su historia es una advertencia oscura sobre las líneas borrosas entre la verdad, el secreto y el engaño. Mientras Paul Bennewitz fue el origen de la leyenda de la base Dulce, la historia realmente se viralizó en la comunidad OVNI con la aparición de un conjunto de documentos conocidos como los papeles de Dulce. A mediados de los años 80, estos papeles empezaron a circular entre los investigadores. Se decía que habían sido sacados de la instalación Dulce por un guardia de seguridad que ya no podía soportar los horrores que presenciaba. Los documentos incluían fotografías borrosas, en blanco y negro, de supuestos extraterrestres y criaturas híbridas en tanques, así como esquemas técnicos y notas detallando el funcionamiento interno de la base. Ofrecían, de manera aterradora, un plano detallado de la pesadilla subterránea que Bennewitz solo había imaginado. Los papeles de Dulce describían un enorme complejo subterráneo de 7 niveles. Cada nivel supuestamente tenía un propósito específico y, francamente, cada vez más aterrador. El nivel 1 era para seguridad y comunicaciones. El nivel 2 contenía viviendas para el personal humano. El nivel 3 albergaba las oficinas centrales del gobierno y algunos laboratorios más benignos. Según los documentos, el acceso a los niveles inferiores se volvía progresivamente más restringido. El nivel 4 estaba dedicado a la investigación del aura humana, la manipulación de sueños y la telepatía, experimentos para controlar la mente humana. Se dice que en este nivel, el gobierno empezó a perder el control de la situación. Las descripciones de los niveles inferiores son realmente de pesadilla. El nivel 5, supuestamente, era el hogar de los alienígenas grises y otras especies extraterrestres. Este era su dominio dentro de la instalación conjunta. El nivel 6, conocido infamemente como el pasillo de las pesadillas, era donde se realizaban experimentos genéticos. Aquí, según los papeles, los científicos hacían cruces entre humanos y animales, creando criaturas extrañas y grotescas. También era donde los humanos capturados eran mantenidos en jaulas, sometidos a pruebas psicológicas y biológicas inimaginables. Las fotos que acompañaban los papeles, aunque de mala calidad, decían mostrar precisamente estas escenas: humanos enjaulados y seres híbridos flotando en tubos llenos de líquido. El nivel 7 era, supuestamente, el más aterrador de todos.
Aquí se mantenía en almacenamiento en frío a los humanos abducidos. Los papeles afirmaban que muchos de estos individuos eran usados por su material genético o como fuente de alimento para las especies alienígenas. Los documentos pintaban un cuadro de un tratado que salió terriblemente mal, donde el elemento humano se convirtió en prisionero en su propia instalación, subordinado a sus socios alienígenas. Ahora, si estos documentos fueron filtraciones genuinas, engaños elaborados o simplemente otro producto de la campaña de desinformación de la AFOSI, sigue siendo uno de los mayores debates en la ufología, pero su impacto fue innegable. Transformaron la historia de Dulce de un rumor local a un fenómeno de conspiración global.